Jane Goodall, buenas noches. Hello. Muchísimas gracias por atendernos desde Londres. Para nosotros es un placer que esté con nosotros en la cadena SER esta noche. Muchas gracias por invitarme al programa. Señora Goodall, desde pequeñitos nos explican que el ser humano se adapta a todo y que hará lo que sea necesario para sobrevivir en su entorno. Y aún así nos estamos cargando el planeta. ¿Usted cómo se explica esto? Well, I think the problem is that although we are the most intellectual creature on the planet, Bien, creo que el problema es que aunque seamos las criaturas más inteligentes del planeta, hemos perdido sabiduría porque no es sabio destruir nuestro único hogar. Solo tenemos el planeta Tierra. Vivimos en un mundo materialista en el que, desafortunadamente, la gente cree que ganar dinero y poder es más importante que salvar al planeta de cara al futuro. Estamos entrando, por lo tanto, en una espiral autodestructiva de insensatez. Unfortunately, we are, and unless we get together and realize that we must do something about it. Desafortunadamente lo estamos, y cuanto menos nos unamos, si no nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo al respecto, a no ser que forcemos a la gente a entenderlo, vamos a enfrentarnos a una amenaza existencial muy grande con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. La gente tiene que entender que somos parte de la naturaleza y dependemos de ella. Incluso aunque vivamos en mitad de una ciudad, cada bebida que tomamos, cada comida que comemos, el aire que respiramos, todo depende de la naturaleza y la estamos destruyendo para nuestro propio riesgo. Necesitamos un ecosistema sano, compuesto por una red compleja de vida, de animales y plantas. Y si estos se extinguen por nuestro comportamiento, el ecosistema se debilitará y al final el mundo colapsará. And in the end will collapse. Hemos tenido en España, señora Goodall, un intenso debate en las últimas semanas sobre las macrogranjas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Factory farming is not only unbelievably cruel when you consider that every single animal. Las macrogranjas no solo son increíblemente crueles, si tenemos en cuenta que cada animal es un ser individual que siente miedo y dolor. Alimentar a estos miles de millones de animales en las macrogranjas de todo el mundo está causando una destrucción terrible del medio ambiente. Se despejan enormes cantidades de terreno para cultivar cereales, se utilizan máquinas que contaminan y los animales se tienen que llevar a mataderos para llegar a nuestra mesa. Todo este proceso lleva a la producción de metano, un gas muy peligroso para la atmósfera. Así que sí, las macrogranjas están contribuyendo negativamente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad. Cuando se habla de cambiar algunas costumbres para proteger a los animales o reducir la contaminación, automáticamente surge la pregunta: ¿y qué pasa con las personas que viven de sectores que son contaminantes o que no son compatibles con el bienestar animal, como es el caso de las macrogranjas? ¿Quién debe encargarse de esas personas? ¿Cómo se les explica a estas personas que van a dejar de tener que trabajar en eso, van a dejar de tener esas vías de ingresos en aras a un bien mayor intangible para ellos, que es la protección del medio ambiente? Lo que tiene que ocurrir, y está empezando ya a ocurrir en algunas empresas, es que deben surgir nuevas formas de vivir para las personas que pierden estos trabajos. No podemos cerrar una macrogranja y dejar a la gente que se muera de hambre. Pero por suerte, si conseguimos que los gobiernos inyecten más dinero en las energías renovables, verdes, limpias, como por ejemplo la energía solar, esto supondrá que creemos mucho más empleo. Y vamos a poder pasar de las macrogranjas a pequeñas explotaciones familiares, de forma que podamos llegar a una agricultura restaurativa. Y gracias a eso la gente podrá vivir y ganarse la vida de forma respetuosa con el medio ambiente. Ser más sostenibles implica un coste. No cuesta lo mismo un producto respetuoso con el medio ambiente que uno que no lo es. Uno puede saber que está muy bien tener un coche eléctrico, por ejemplo, pero no tener el dinero para comprarse un coche eléctrico. Le pregunto, ¿lo eco, lo bio, se puede convertir en algo al alcance de muy pocos?
this is another problem. We simply have to make these healthy ways of living. Este es otro problema. Tenemos que buscar formas de vida más saludables, que sean más baratas, y tenemos que reducir la pobreza, ya que la pobreza es uno de los problemas más importantes que tenemos que resolver. Porque cuando uno es extremadamente pobre, va a destruir el mundo para vivir, cortando árboles o sacando dinero de la madera. En una ciudad vas a comprar la comida más barata, la carne más barata, la ropa más barata, con el fin de poder sobrevivir, porque no puedes permitirte pagar otras cosas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿este producto es barato porque se están pagando salarios injustos? ¿Dañó el medio ambiente cuando se hizo? ¿Fue cruel con los animales? Cuando tienes que comprar lo más barato para sobrevivir, no te haces esta pregunta. Sin embargo, si todos nos juntamos y tratamos de resolver estos problemas, gracias a nuestro increíble intelecto, podremos hacerlo. La gente sabe hacerlo, pero necesitan la voluntad para hacerlo. Usted, señora Goodall, es vegana. ¿Qué le hizo renunciar a la carne? I gave up eating meat way back in the Dejé de comer carne a finales de los 60, cuando me enteré de cómo funcionaban las macrogranjas y vi, creo, un trozo de pollo en mi plato y pensé, esto simboliza el miedo, el dolor y la muerte. ¿Quién quiere comer miedo, dolor y muerte? Me hice vegana cuando descubrí la terrible crueldad con las que se trabajan las explotaciones agrícolas, lácteas y también a las propias gallinas. ¿Estaría a favor de penalizar el consumo de carne, por ejemplo, no sé, con más impuestos? Well, this is the point that so much of the food we buy and the clothing that we buy, we don't pay the real price. Esta es la cuestión. En mucha de la comida que comemos o de la ropa que nos ponemos no estamos pagando el precio real. Pagamos un precio muy inferior porque la gente en otros países se ve obligada a coger trabajos que no van a mejorar su forma de vida, que dañan el medio ambiente y también nuestro futuro. Y nada de eso se tiene en cuenta a la hora de poner precio a las cosas. Y estas son el tipo de cosas que debemos cambiar. Además, ahora mismo los combustibles fósiles, que son sumamente perjudiciales, están causando muchos efectos del cambio climático que está destruyendo el planeta. Esta industria de los combustibles fósiles, apoyados por el gobierno, tienen que pagar más impuestos. Son las personas más ricas del planeta las que tienen que pagar más impuestos. Y estas cosas, no sé ni cómo llamarlas, tienen que cambiar. Necesitamos una nueva mentalidad. Si nos importa el futuro, tenemos que unir fuerzas para hacer y producir las cosas mejor. Nos importan las generaciones futuras, nos importan nuestros hijos, nuestros nietos. A lo mejor no. Usted fundó el Instituto Jane Goodall, es una organización global sin ánimo de lucro que también está presente aquí en España. Me gustaría que nos contara, que les contara a los oyentes de Hora 25 exactamente cuál es su función y cuál es su reto, en qué reto están ahora mismo. Well, overall, the Jane Goodall Institute is working to make the world a better place. El Instituto Jane Goodall trabaja para hacer del mundo un lugar mejor. Trabajamos para reducir la pobreza, para proteger a los chimpancés y otros animales en sus hábitats. Quizás uno de los programas más importantes que tenemos está dirigido a los jóvenes. Empezó en 1991 con 12 estudiantes de secundaria en Tanzania y se ha extendido a más de 65 países con niños desde la guardería a la universidad. Este programa muestra que cada uno de nosotros podemos tener un impacto y que somos nosotros los que elegimos cuáles serán sus dimensiones. Con este proyecto se hacen grupos que eligen planes para ayudar a la gente o al medio ambiente porque todo está interrelacionado. En España hay más de 100.000 grupos de raíces y brotes que están reciclando teléfonos móviles, trabajando en el programa de protección de los chimpancés, y todo ello forma parte del Instituto Jane Goodall España.
or one of the chimps in Senegal that the Jane Goodall Institute Spain is studying. También trabajamos para mejorar los medios de vida de las comunidades donde viven los chimpancés, que también estudiamos, y tratamos de que la gente participe en acciones de conservación. Hasta los años 60 sabíamos qué aspecto tenían los chimpancés, pero no cómo era su vida en estado salvaje, hasta que apareció usted y puso patas arriba todo lo que conocíamos o todo lo que se había escrito. Nos explicó que sabían usar herramientas primitivas, que incluso tenían sentimientos. Esto era fundamental porque en aquella época la ciencia moderna creía que solo los seres humanos eran capaces de fabricar herramientas y que ese era nuestro principal rasgo diferencial respecto al resto de animales. Yo le pregunto, ¿le dio vértigo comunicar sus descubrimientos por si se le echaban encima? Not at all scary. I mean, I learned about the fact that, we're not so different after all from my dog when I was a child. Para nada, no tuve nada de miedo porque yo ya sabía que éramos diferentes de los animales. Lo aprendí de mi perra cuando era pequeña. Los chimpancés comparten el 98,6% de su ADN con el nuestro. Ellos se refuerzan a través del entendimiento. Son seres sintientes, que tienen inteligencia. Pueden utilizar herramientas que ellos mismos crean y se pueden comunicar, como nosotros, besándose, abrazándose, dándose las manos. Por desgracia, también pueden ser beligerantes y violentos, también pueden ser amorosos y cariñosos. Pero, por supuesto, en aquel entonces los científicos no tenían ningún interés en lo que yo había descubierto porque yo no había ido a la universidad. Además, era una chica. ¿Quién iba a escuchar a una chica? Mi marido, Hugo Van Lawick, era un fotógrafo que envió National Geographic para hacerme fotos y gracias a esos reportajes los científicos tuvieron que empezar a creer lo que ya era evidente porque se lo pusieron claramente delante de sus ojos. Pero como siempre hago, no discutí con ellos, no me enfrenté a ellos, sino que escribí las cosas que estaba convencida que eran ciertas y finalmente la ciencia las aceptó. Ahora la ciencia ha comprendido por fin que no solo los chimpancés, sino que otros simios, los elefantes, también los pájaros, tienen sentimientos y también son inteligentes. They too are intelligent. Usted me lo acaba de contar, tan joven cuando fue allí y nos ayudó a todos a enamorarnos progresivamente de los chimpancés. Era tan joven que no tenía una titulación cuando empezó a investigar. Si usted hubiese ido a África 20 años después, ¿habría llegado a los mismos descubrimientos o esa inexperiencia precisamente le ayudó? Well, I dreamed of going to Africa when I was 10 years old. Soñaba con ir a África desde los 10 años. Yo nací amando a los animales, tuve una madre que me apoyó muchísimo y la primera vez que fui a África fue en barco porque no había aviones. Tenía 23 años, entonces éramos muy inocentes, acabábamos de pasar la Segunda Guerra Mundial y tener 23 años entonces era como tener 17 años ahora. Entonces me dieron la oportunidad para estudiar a los chimpancés e imaginaos lo emocionante que fue eso. Al final estuve 2 años allí. Mi mentor, el Dr. Leakey, al final insistió en que tuviera un título y consiguió matricularme en Cambridge, donde conseguí un doctorado en el comportamiento de los animales. Precisamente hablando de su mentor, cuando usted demostró que habíamos menospreciado a los primates y que no había tanta diferencia entre nosotros y ellos, él, su mentor, ese investigador que confió en usted, le envió un telegrama que le decía: ahora tenemos que redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar que los chimpancés son humanos. ¿Usted cómo redefiniría ahora al hombre? Well, I don't know that I would. There's humankind, there's chimpanzee kind, ape kind. It's just that we are part of and not separate. No sé si decir que la humanidad y los simios o los animales, no sé si podemos definirnos, estamos todos unidos y estamos unidos con el resto del reino animal. Nuestros orígenes primitivos se remontan a miles de años atrás. Las criaturas primitivas, similares a los simios, que se convirtieron en seres humanos.
Es fabuloso ver que formamos parte de este enorme reino animal. To me, this is much more wonderful than thinking that we're some strange. Para mí es mucho más bonito pensar que existían estas especies en la Tierra, que es de las que nosotros procedemos y que tenemos que proteger porque todos venimos del mismo sitio y dependemos de él. We're part of it and we depend on it. Usted acaba de publicar El libro de la esperanza con la editorial Paidós y ahí podemos encontrar una imagen que a mí me parece preciosa. Usted fijó una cámara en un árbol y se hizo una foto buscando el rastro de los chimpancés. Y en esa fotografía se le ve a usted de espaldas con el pelo largo, mirando el paisaje, es casi idílico. Pero en ese momento usted estaba buscando unos animales que son 4 veces más fuertes que los seres humanos. ¿Usted no tuvo miedo? I never was scared, you know. They did. At first they ran away from me. They'd never seen a white ape before. Nunca tuve miedo, ¿sabes? Al principio huían de mí, nunca habían visto un ser humano blanco antes, pero cuando empezaron a perder el miedo, pasaron por una época en la que eran agresivos conmigo porque me veían como un depredador, como un leopardo. Al principio me daba un poco de miedo cuando se rodeaban y cogían ramas. Yo pensaba que me iban a dar en la cabeza. Pero cuando vieron que no tenía un interés malo hacia ellos, empezaron a tener confianza. Eso les llevó unos 3 meses. Después se dieron cuenta de que ya no me iba a marchar. Me aceptaron y empezamos a sentirnos cada vez más próximos los unos a los otros como individuos y todos formábamos parte de una sociedad compleja. Gradually got to know them as individuals, gradually learned about their complex society. A usted le hemos visto en escenas muy tiernas con chimpancés. Por ejemplo, invito a los oyentes a buscar el vídeo en el que usted le devuelve la libertad a una chimpancé que había estado muy débil. Es imposible verlo sin emocionarse porque ella la abraza a usted para darle las gracias. Esa forma de abrazar es algo humano aprendido por los animales, me refiero. ¿Ella lo aprendió de ustedes o ese gesto ya lo usan los chimpancés cuando están con sus iguales? El abrazo, que es nuestra máxima representación de cariño. They greet each other with hugging. And you know, the amazing thing about that video, the chimpanzee was wounded. Sí, claro que se abrazan y se saludan abrazándose. Y lo interesante de este vídeo es que la chimpancé estaba herida y vino a nuestro refugio de chimpancés huérfanos cuando era un bebé. Había sido herida por la misma bala que mató a su madre. Entonces, esta chimpancé no esperaba que los veterinarios fueran a ayudarla. Cuando tenía unos 9 años, volvió a encontrarse muy mal y los veterinarios volvieron a salvarla. Cuando se grabó el vídeo de esta chimpancé, Bunda, abrazándome, cuando la dejaba libre en el bonito bosque de la isla, yo no la conocía. Eso es lo que es extraño, porque yo no la había conocido hasta ese día. Y es solo un ejemplo de la relación tan maravillosa que tengo con los animales. Tenemos el mismo nivel de pensamiento mental. Señora Goodall, ¿hay maldad entre los animales? Como hay maldad entre los seres humanos. Entre los animales eso existe, la maldad por la maldad. Animals are aggressive, but I'm defining evil as a deliberate. Los animales son agresivos, pero para mí la maldad es un intento deliberado de hacer daño, y no creo que los chimpancés actúen con maldad. Por ejemplo, puedes sentarte en tu habitación y mientras tanto plantear a sangre fría cómo torturar a alguien. Esto mientras estás sentado en tu habitación. Desde allí también puedes plantear una guerra que va a matar a miles de personas. Los chimpancés sí pueden ser violentos o agresivos, pero están actuando en respuesta a un momento, la mayoría de las veces en defensa propia. Usted cuenta en su libro una anécdota que es buenísima, y es que en una conferencia una mujer le preguntó ¿cuál cree que será su próxima gran aventura? Y usted contestó, morirme. Sí, porque cuando nos morimos, o bien no hay nada y ahí se acaba la aventura, o a lo mejor sí que hay algo, que es en lo que yo creo. Y si eso es así, si hay vida después de la muerte, no se me ocurre una mejor aventura que descubrir qué es lo que hay allí. ¿Y cómo se prepara para esa expedición? No puedes. Quiero decir, todos nos morimos, queramos o no. No podemos pulsar un botón y estar vivos para siempre. Hay que aceptar que la muerte llega.
¿Cuál es el momento más bonito de su vida? ¿Ha pensado en esto, señora Goodall? Los primeros días, cuando estaba en Gombe yo sola, en el bosque, sintiendo esa conexión cercana con el mundo natural, sintiéndome parte de la naturaleza, conociendo a los chimpancés como individuos, conociendo sus diferentes vidas y personalidades. Jamás volveré a vivir un momento como ese. Fue verdaderamente maravilloso. Jane Goodall, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 25 en la cadena SER. Muchas gracias a vosotros. Goodbye.